Que, Juan Pablo, te doy la palabra. Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Sí me oyen? Sí, alto y claro. Perfecto. Les recomiendo si no me ven bien, si no me escuchan bien, que me lo hagan saber porque parece que mi computador ya está pidiendo cambio, entonces a veces se bloquea. ¿Hasta ahí me están entendiendo bien? Sí, te vemos bien y te escuchamos bien. Listo, perfecto. Entonces, primero que todo, gracias a todos ustedes, a los compañeros y compañeras allá en Panamá por invitarme a esta sesión, a dialogar un poco. Voy a intentar de pronto no extenderme mucho sobre un tema muy importante sobre la actualidad y hoy vamos a hablar de lo que se llama la descolonización de la crisis climática para luchar contra el calentamiento global. Ese es como el tema y el ángulo de ataque que escogí para hablar. Y pues el objetivo de esta charla es intentar aportarle a esa discusión sobre el clima, sobre la crisis y sobre ese colapso del que tanto se habla aquí en Europa, desde una perspectiva decolonial, quiere decir desde afuera de la mirada hegemónica dominante. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar del clima, de la crisis y del colapso, que incluso desde hace unos años que tengo la oportunidad de estar viviendo aquí en Europa, se están volviendo casi que de moda al interior mismo del discurso hegemónico dominante y los vamos a analizar, espero por ahí en una media hora, espero no alargarme mucho, desde las perspectivas de lo que yo considero el pensamiento sureño. Quiere decir, desde el pensamiento de los otros, de esos otros por fuera del eurocentrismo, esos que han silenciado de manera histórica y que nunca han querido escuchar desde ese discurso hegemónico y dominante eurocéntrico de los países del norte. Vamos a hablar desde una perspectiva, o voy a hablar desde una perspectiva de alguien que inevitablemente, pues como ustedes lo saben, tiene unas raíces y tiene su corazón que inevitablemente palpitan en esas tierras del sur. Así en este momento y hace unos años me encuentro exiliado en las tierras del norte con un objetivo y es el de intentar abrirle la perspectiva sobre esos temas pues que son de actualidad y que son tan importantes y que desde mi punto de vista es muy peligroso reducirlos y entenderlos únicamente desde lo que se dice desde ese monólogo del discurso eurocéntrico hegemónico, donde de hecho reposa el problema mismo. ¿Es que me están escuchando todavía? Sí, todavía, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces para ir entrando como en el tema y no darle muchas vueltas al asunto, algo fundamental, yo considero, para el grueso de la sociedad, consiste en entender que esa crisis climática, y la pongo entre comillas, de la que tanto se habla y que como lo dije se está volviendo un poco de moda hablar, incluso al interior de los discursos hegemónicos, esa crisis climática que hoy, en septiembre de 2022, constituye la amenaza más grave que hemos tenido en toda nuestra historia como humanidad entera, no es una crisis climática como quieren hacérnoslo saber. No se trata de una crisis del clima que tendríamos que combatir para garantizar la supervivencia de la humanidad. Entonces se me hace fundamental que lo primero que se debe saber es que esa crisis climática en realidad es una crisis política y al mismo tiempo es una crisis colonial de los países del norte. Y es sobre esos dos puntos, sobre la crisis política y sobre la crisis colonial, que vamos un poco a intentar centrar esta exposición. Esa crisis climática que estamos viviendo
pues como digo, es una crisis colonial de los países del norte, de esos que se autodenominan desarrollados y sobre todo que se acostumbraron, y no toca olvidar esto, se acostumbraron desde hace 530 años a robar, a destruir, a saquear tanto las tierras del sur como a explotar a sus pobladores igualmente. ¿Para qué? Pues para garantizar el progreso y la prosperidad de los países del norte. Toca saber que esa crisis climática, entre comillas, es en realidad el producto de una lógica de funcionamiento de los países del norte, depredadores y aniquiladores de las tierras del sur y al mismo tiempo también opresores con los pueblos que las habitan. Todo eso, como lo acabo de decir, para poder garantizar el progreso, entre comillas, y la prosperidad de los países del norte. Y esa causa de esa lógica destructora y de esa manera de razonar que va totalmente en contravía de las leyes universales de la naturaleza y de la humanidad, es a causa de esa singularidad de las sociedades que se dicen modernas, entre comillas, y cuando digo singularidad, pues hago referencia a su carácter y a su naturaleza colonial. Es a causa de eso que hoy estamos viviendo la tragedia más grande a la que se haya visto confrontada pues el conjunto de la humanidad, a saber, este calentamiento global, que nada más y nada menos puede ser el fundamento de la extinción de la especie humana, nada más y nada menos. La crisis climática es entonces, como lo dije, es una crisis colonial y me parece súper importante que se entienda bien ese primer punto desde su origen mismo para poder comprender con claridad por qué hoy estamos viviendo pues en esta situación tan grave. Para ir más hondo al interior de esa reflexión, para entender esa crisis climática como consecuencia de una crisis colonial, pues me parece importante que nos pongamos la siguiente pregunta. ¿Qué sería de Europa, qué sería del continente europeo sin lo que conocemos hoy como el continente americano y sin el continente africano? ¿Qué sería de Europa sin América y sin África? Pues en realidad, sin el Abya Yala o el continente que hoy conocemos como América y sin el África, muy seguramente Europa incluso estaría hoy un día en la Edad Media, hundida en el hambre, en la enfermedad, en la desolación de las guerras de religiones, quemando a sabias tradicionales en hogueras, totalmente atrasados en comercio, en ciencia, en tecnología y sobre todo totalmente periféricos del sistema mundo global. Y digo eso porque ustedes pueden estar diciendo, ¿y por qué se metió por ahí? Pues lo digo porque fue gracias a la invasión de la Abya Yala o de las tierras que conocemos como América en la actualidad en el siglo XVI que Europa pudo ser Europa y que Europa pudo convertirse en la potencia que conocemos hasta hoy. Y no me malinterpreten cuando digo en la potencia que conocemos hasta hoy, porque hablo de la potencia colonial que se convirtió hasta hoy, la potencia de la sumisión de los otros pueblos que se convirtió hasta hoy, la potencia de la destrucción de la madre tierra que se convirtió y la potencia de la crisis climática que estamos viviendo todos y todas actualmente. Entonces, es fundamental saber claramente que fue gracias al robo y al saqueo de millones de toneladas de oro y de plata de América, principalmente de las minas de Zacatecas y de Potosí, que Europa, hundida en la Edad Media, pudo iniciar el mercantilismo y empezar por fin a comercializar con Oriente, posteriormente crear la revolución agrícola y la revolución industrial con y ahí hago un paréntesis, con el robo y la apropiación igualmente de muchos inventos chinos que hicieron pasar como europeos, como la máquina de tejer, la imprenta, la máquina de vapor, la máquina de arar, el acero, y etcétera. Y bueno, no me desvío mucho porque aquí me puedo quedar un semestre hablando de eso. Fue gracias a ese robo que yo catalogo de originario de Europa,
es decir, al robo que posibilitó la existencia de Europa tal como la conocemos hoy, al saqueo de la Via Yala en el siglo XVI, y más allá de eso, al hábito o a la adicción en que se le convirtió a Europa ese robo y ese saqueo que incluso perdura en la actualidad, que por un lado pudo salir de la Edad Media y entrar a la modernidad, y por otro lado, que nos encontramos inmersos actualmente en esta crisis pues sin precedentes para toda la humanidad. Vuelvo a preguntar, qué pena, ¿me están escuchando todavía? Sí. Bueno, perdón. Bueno, para seguir en esa línea, es esa necesidad y esa adicción o esa costumbre de explotar los territorios y los pueblos del sur global para garantizar la vida normal, la prosperidad y el progreso de las sociedades del norte. Es decir, a causa de ese colonialismo de los países del norte, que hoy estamos nosotros aquí hablando en este webinar y que estamos pues a punto de desaparecer como humanidad. Por eso, en esta primera parte me parece fundamental que se entienda que esa crisis climática que le llaman tanto es una crisis colonial de los países del norte. Y para poner solamente un ejemplo de todo esto que estoy diciendo, por ejemplo, aquí en Europa se importa en la actualidad miles de toneladas de carbón que se extraen de las tierras del pueblo indígena Yucpa en el departamento del Cesar en Colombia. Una mina de carbón a cielo abierto que mide 2 veces el tamaño de la ciudad de París. 2 veces París es la mina que se instaló en el territorio del pueblo indígena Yucpa. En Alemania, ese carbón se utiliza para crear electricidad. Y ese carbón en Alemania, pues significa la luz de un bombillo o la calefacción de las casas durante las noches de invierno. Significa, en otras palabras, lo que posibilita la vida normal de las personas en Europa. Pero por otro lado, para el pueblo indígena Yucpa en Colombia, la extracción de ese carbón por una empresa multinacional estadounidense que se llama Drummond y que se instaló sin consulta libre previa informada en el territorio, significa violencia, significa muerte, destrucción de la biodiversidad, desvío de ríos, afectación a la soberanía alimentaria, profanación de cementerios sagrados, exterminio cultural, violencia paramilitar, etc. Y ejemplos como eso podemos citar miles más en los cuales la explotación de los territorios del sur y el exterminio de sus pueblos, ese colonialismo justificado en un racismo estructural donde hay unos que importan más que otros, es la materia prima de la vida normal de los países del norte. Y eso viene pasando desde el siglo XVI con el Abya Yala, o con el continente que conocemos como América, y con África desde el siglo XIX hasta hoy. Entonces empezamos a hablar de crisis climática, pasamos a crisis colonial, y ahí vamos metiéndonos históricamente para entender un poco más. Y de esa manera podemos entender pues, que esta crisis climática en realidad no es una crisis climática, sino una crisis colonial. Y si se logra entender desde esa perspectiva, pues se podrá captar o se podrá significar de otra forma esas dos palabras que todo el mundo repite en la actualidad casi de manera mecánica, crisis climática. La mayoría de personas, incluso yo creo, sin comprender el trasfondo, sin comprender la complejidad histórica y la serie de problemas estructurales que vienen con ella. Ahora, en una segunda instancia, al principio de esta charla, pues les comenté que la crisis climática no es una crisis climática, sino que también es una crisis política. Y con eso me refería a que no se debe pensar a la crisis climática, a esta amenaza que tenemos en la nuca todos y todas encima en la actualidad, como una crisis del clima, sino que se debe entender también, como lo dije, como una crisis colonial que es visible y que se manifiesta a través de la incapacidad de los dirigentes del mundo en gobernar por la vida y por el bien común.
Y es esa incapacidad en gobernar por el bien común que cuando uno lo analiza en el fondo, esa incapacidad de gobernar por el bien de la comunidad, del mundo, pues es algo que en sí va en contravía de la lógica misma de la política, que normalmente debería centrarse en el trabajo por el bien común de las sociedades, por el bien común de las comunidades y por la garantía de la vida digna. Esa es la razón y ese es el principio mismo del ser político. Eso quiere decir que esa crisis climática es el producto de una crisis colonial de los países del norte que imposibilita a los dirigentes del mundo en gobernar por la vida y por el bien común, y es por esa razón que también esa crisis climática, más allá de ser una crisis climática, esas dos palabras, es también una crisis política. Para entender un poco más en fondo este segundo punto de la crisis política, toca entender que esas fuerzas que fueron desatadas por ese modelo de sociedad moderno e industrial inventado en Europa e impuesto al mundo a través de la colonización, esas fuerzas que desprendieron del modelo, que desprendieron, ¿cómo decirlo? Que desprendieron del modelo de sociedad neoliberal y capitalista al principio gobernado por el ser humano, pues esas fuerzas en la actualidad lo sobrepasaron al ser humano. Y son esas fuerzas, la economía liberal, la economía de mercado, el consumo incesante de cosas totalmente innecesarias, el capitalismo, etcétera, las que hoy rigen la política de la humanidad y por ende el destino mismo de la humanidad. Es esa lógica de esas fuerzas, como digo, que desató ese modelo de sociedad y que están centradas, por ejemplo, en el consumo infinito de cosas que vienen de un mundo con recursos finitos y limitados, que están enfocadas en el individualismo y en la competencia, en vez de la visión comunitaria y en la reciprocidad, centradas en el yo como individuo y en el egoísmo que viene consigo, en vez del nosotros y de la solidaridad que viene más del buen vivir y del Ubuntu de los pueblos negros de África. Todas esas fuerzas encausadas en el consumo y el despilfarro infinito de cosas totalmente innecesarias es lo que en la actualidad nos tiene a nosotros hoy hundidos en esta situación tan grave. Para continuar, toca tener entonces consecuentemente muy claro que son esas fuerzas que desató este sistema, este modelo de sociedad, que están por fuera de las leyes naturales de la política, las que en la actualidad están rigiendo el destino de la mayoría de la humanidad en la actualidad, perdón, y que han provocado igualmente la crisis climática en la que nos encontramos, y es por esa misma razón que la crisis, más allá de ser una crisis climática, pues es una crisis política. Para poner un ejemplo de esa crisis política, igual como lo hice con la crisis colonial, esa incapacidad de los gobiernos en gobernar por la vida digna y el bien común, es, por ejemplo, la medida más importante, y cuando digo más importante lo digo entre comillas, que han tomado recientemente los gobiernos del mundo congregados en la ONU para luchar contra el calentamiento global. Yo no sé si estén al tanto, yo creo que muy seguramente sí, y es esa medida que consiste en proteger el 30% del planeta Tierra para luchar contra el calentamiento global. Es decir, que los gobiernos del mundo van a convertir en áreas protegidas el 30% del planeta para mitigar el cambio climático y el calentamiento global. Los gobiernos del mundo tomaron esa decisión para luchar contra el calentamiento global y la crisis climática, de proteger el 30% de la Tierra. Y esa medida
la están celebrando mundialmente ecologistas, intelectuales, activistas, medios de comunicación, políticos y la sociedad en general, que se están diciendo, y pues al mismo tiempo es fácil de entender, están diciendo que por fin los gobiernos del mundo se dieron cuenta de la gravedad del problema que estamos viviendo y por fin decidieron actuar y gobernar en consecuencia en beneficio del bien común y de la humanidad. Una gran parte de la mayoría de la sociedad está aplaudiendo esa medida, salvo por unos pocos que estamos diciendo como que, hey, esa medida en realidad se trata de una medida de greenwashing magistral y sobre todo que podría ser la medida de greenwashing más espectacular del siglo y sobre todo sería una herramienta de distracción de la opinión pública mundial que en este momento está exigiendo cambios, una herramienta de distracción pues monumental. ¿Y por qué nosotros estamos diciendo eso? Pues porque simplemente si se quiere luchar contra el calentamiento global y contra la crisis climática, lo que se debe hacer es atacar las razones que lo están provocando. Es decir, atacar el sistema neoliberal y capitalista, esta economía de mercado que son los culpables de la destrucción de la madre tierra para satisfacer la demanda infinita de un mercado hambriento y sobre todo totalmente insaciable, ¿no? Nosotros estamos diciendo, si se quiere luchar realmente contra la crisis climática, los gobiernos del mundo deberían comenzar por atacar esas razones y no intentar distraer la opinión pública diciendo que van a proteger el 30% del planeta, porque eso no tiene nada que ver, esa solución no tiene absolutamente nada que ver con el problema. Porque con esa medida, lo que están haciendo los gobiernos del mundo es fácilmente decirle al mundo, vamos a proteger el 30% de la Tierra, es decir, vamos a crear unas islas protegidas en el planeta. ¿Para qué? Pues para no atacar las causas que están provocando la crisis climática y así poder seguir reproduciendo en total impunidad ese modelo neoliberal y capitalista por fuera de esas islas. O sea, palabras más, palabras menos, nos podemos cagar el resto del mundo y vamos a tener ese 30% ahí. Es decir, que no se está solucionando absolutamente nada. Esa medida del 30% en la actualidad constituye una de las medidas más ambiciosas de los gobiernos del mundo para hacerle frente a esta problemática de la crisis climática, por ejemplo. Entonces, imagínense la gravedad del problema en el que nos encontramos. Esa medida concreta del 30% encarna lo que quise abordar en el segundo punto, y es que la crisis climática no es una crisis climática, sino es una crisis política. Es la incapacidad de los gobiernos en gobernar por el bien común, porque esas fuerzas que desataron al interior de ese sistema neoliberal y capitalista sobrepasaron a la humanidad misma y son los que están gobernando al ser humano mismo, y ahorita pues se les salió prácticamente de las manos. Ya para concluir, yo creo, me gustaría recalcar en un hecho muy importante, y es que esta crisis global que estamos viviendo, crisis política, social, financiera y climática incluida, tenemos que pensarlas como la prueba irrefutable del fracaso de ese modelo de sociedad moderno y civilizado creado aquí en Europa e impuesto al mundo a través de la colonización. Hoy nosotros, todos ustedes y nosotras, mi hija que tiene 6 años, estamos viviendo el momento más grave de nuestra historia, porque la subsistencia, no sabemos si las próximas generaciones van a llegar a adultos o a viejos. Y es por esa razón, por la gravedad de esa situación que nos encontramos, que hoy más que nunca es necesario que se empiece a mirar el mundo con otros ojos por fuera de ese sistema eurocéntrico, machista, patriarcal y colonial que fracasó con mayúscula. Y todas las crisis que acabo de decir, social, política, financiera y medioambiental, son la prueba irrefutable del fracaso de ese sistema y de ese modelo de sociedad. En ese sentido,
es fundamental hoy que empecemos a mirar el mundo desde otras miradas. Y esas otras miradas pues son inevitablemente las miradas de esos otros, como lo dije al principio, de esos eternamente invisibilizados, de esos históricamente silenciados e incluso exterminados por la violencia europea. Y estoy hablando de las culturas periféricas a la europea, por ejemplo, las culturas y las epistemologías de los pueblos y las culturas negras, las culturas y las epistemologías de los pueblos y de las culturas indígenas en todo el mundo. Todos esos y esas otros y otras que desde la arrogancia de la mirada ilustrada europea siempre quisieron minimizar, siempre quisieron excluir y siempre quisieron dejar de un lado y no darle ninguna importancia. Y sin embargo, hoy, más que nunca, esos otros que llamaron incivilizados, que llamaron bárbaros, que llamaron salvajes, nada más y nada menos hoy pueden tener las llaves que podrían salvar a la humanidad de la tragedia a la que nos estamos dirigiendo. Yo creo que eso sería la conclusión de mi presentación. Y bueno, por eso es que es fundamental descolonizar la crisis climática, entenderla por fuera del análisis que se le da al interior del eurocentrismo, para poder verdaderamente luchar contra la crisis global y contra el calentamiento global. Perdón. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Pablo. Queremos abrir la discusión en lo que pues algunos de ustedes preparan sus preguntas. Quería mencionar que justamente con lo que acabas de decir, los pueblos indígenas del planeta, siendo creo que 4% de la población mundial, y en el caso de Panamá mucho más del 10%, han logrado proteger, creo que más que ese 30% que ahora se está hablando de digamos, de legislar y de controlar o de separar. Entonces, quizá la medida debió haber sido de empoderar aún más o de empoderar a los pueblos indígenas para seguir ese trabajo de protección. Exactamente. Sí, los pueblos indígenas en el mundo constituyen el 4% de la población. Demográficamente son una minoría, 4%, pero en la actualidad, y eso no se les puede olvidar, tienen el 80% de la biodiversidad que le queda al mundo, al planeta Tierra, en los territorios de los pueblos indígenas. Y siempre digo, no es porque hayan tenido la suerte de tener los territorios más ricos, sino porque han conservado unas maneras de vivir, unas maneras de relacionarse en sociedad, no solamente sociedad humana, sino sociedad en general, con los animalitos, con las plantas, con la madre tierra, desde una perspectiva totalmente por fuera del eurocentrismo, que hace que ese 80% pues hoy se encuentre en los territorios de los pueblos indígenas. Y la medida de proteger el 30% de la tierra, pues, ¿cuáles tú crees que van a ser los territorios que van a proteger los gobiernos? Pues van a proteger los territorios más biodiversos, lógicamente, no van a proteger los desiertos y las zonas más áridas, van a proteger los lugares donde más está esa biodiversidad, quiere decir, van a proteger los territorios donde habitan los pueblos indígenas, que son territorios que ya están protegidos desde hace mucho tiempo por esos pueblos indígenas. Y efectivamente lo que tendrían que hacer es empoderarlos más y reconocerlos sobre todo. Sí, exactamente. También estaba tratando de averiguar, porque tenemos una gran mina, hablando de desprotección, una gran mina canadiense aquí en Panamá, de Quantum Minerals en Canadá, llamada Cobre Panamá, que se presenta como una mina sostenible y ambientalmente amistosa y demás, para extraer cobre de una región llamada Donoso en el Caribe. Para hacer eso han desmontado, entiendo que estamos
miles de hectáreas, no sé si decenas de miles de hectáreas, y la energía para esa mina es a base de carbón y ese carbón viene de Colombia. Entonces estaba tratando de averiguar si había una relación directa con la Drummond y con las minas, que entiendo están en una región fronteriza, ¿no? Entre Colombia y Venezuela. Sí, la zona carbonífera privilegiada en Colombia son los departamentos de La Guajira y el departamento del Cesar, que colindan con la República Bolivariana de Venezuela. Y en La Guajira se encuentra la mina de carbón a cielo abierto más grande de Latinoamérica. Y en el Cesar se encuentra la Drummond, de la que hablé, que mide 2 veces el tamaño del tamaño de la ciudad de París. Quiere decir que la de La Guajira, que se llama Cerrejón, es más grande que 2 veces París. Ah. Y este es el combustible fósil más contaminante de todos, valga la pena recordarlo. Por Es, el caso, para las personas que no lo saben, esa mina de Cerrejón, en La Guajira, pues es una mina que se instaló en el territorio indígena del pueblo indígena Wayuu, que es un pueblo indígena que vive en un desierto y que depende de un río fundamental para sobrevivir, evidentemente viviendo en un desierto que se llama el río Ranchería, y que fue desviado para beneficiar los intereses de la empresa carbonífera, y desde entonces más de 5.000 niños indígenas Wayuu han muerto de desnutrición. 5.000. sí, las cifras son escandalosas. Tenemos una pregunta de Renate, por favor. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu presentación. Es impactante realmente y es horrible la situación que estamos viviendo. Y te doy mucha razón por lo que tú dices. Sin embargo, me pregunto, ¿cómo hacemos que esta reflexión se dé desde la misma eh, sociedad que estás atacando? Porque creo que en este espacio aquí muchos te damos la razón y muchos podemos estar de acuerdo y haber hecho esa misma reflexión. Sin embargo, en la sociedad que está causando todos esos problemas, puede ser muy difícil que se acepte cuál debe ser o cuál puede ser, inclusive en nuestros países, porque no todos estamos de acuerdo o no todos van a estar de acuerdo con tu discurso. ¿Cómo podemos hacer que esta reflexión se dé? ¿Cuál puede ser un mensaje de repente un poquito menos fuerte para que la gente escuchen y no apaguen de una vez su, sus mentes, porque puede ser muy chocante tu discurso para una persona que no está pensando como tú? Muchas gracias. Gracias. Pues este discurso, de hecho, lo hice con bastante delicadeza en relación a los que doy aquí mismo en Europa, al frente de las personas de aquí, a los que son sensibles a la causa y a los que no lo son también, ¿no? Yo creo que la, la amplitud y la gravedad de la crisis climática global en la actualidad y su certeza, apoyada por las teorías científicas, apoyada por el mundo intelectual, apoyada por los científicos, etcétera, hace que sea muchísimo más, y sobre todo que aquí en Europa, porque yo estoy exiliado en París, ya se empiezan a sentir levemente algunos cambios climáticos, unos veranos un poco más rudos, una transformación en los ciclos de las temporadas muy leves, pero ya se empiezan a sentir, y ya la gente aquí está hablando de lo que llaman el colapso. Entonces ya muchos ya están abriéndose un poco al tema como tal, que antes había mucho negacionismo, y aparte del movimiento climático global, que aquí ya está bastante consolidado y donde hay muchas personas sensibles, poco a poco la gravedad
de la crisis climática está haciendo que poco a poco las personas empiecen a darse cuenta que, pues, que es el momento de... Es necesario una transformación radical de la sociedad, que desde mi punto de vista, yo acá lo digo, no es suficiente a través del activismo, sino que tiene que hacerse a través de una revolución. Sí, tenemos que repensar toda nuestra organización porque, como bien lo ha dicho Juan Pablo hoy, es en base a estas desigualdades y estas explotaciones y, y estos abusos que este sistema se mantiene en pie y este sistema obviamente está en una situación de colapso. Me acuerdo a fines de los 80 como hablábamos del colapso del comunismo, del colapso de la Unión Soviética, del colapso de Europa del Este. eh, con la llegada, con todos los cuestionamientos que estaba haciendo Mikhail Gorbachev en ese momento, eh, y no somos capaces de hablar del colapso del capitalismo, cuando es tan obvio, no desde esta década, sino desde ya las contaminaciones de los años 70, 80, 90, o sea, ya era obvio que también este sistema que se basa en una especie de cornucopia de infinitos recursos, pues no puede llegar a mantenerse porque los recursos son finitos. Bueno, dejo de parlotear tanto y voy a presentarte una pregunta de Yariela Harpianeta. Pueden presentar sus preguntas ya sea por el chat o alzando la mano, por favor, para que se pongan al principio de las pantallas. Yariela nos pregunta o te pregunta, ¿cuál sería la hoja de ruta local y regional en América a seguir para hacer cambios sociales que mitiguen los efectos negativos por la crisis climática? Excelente ponencia. Bueno, uno de los grandes errores cometidos históricamente, digamos, en Europa, es el de haber impuesto un modelo que era pertinente para la particularidad de su momento histórico al resto del mundo, como si el resto del mundo estuviera viviendo exactamente las mismas particularidades, ¿no? Y hablo pues, con lo sucedido en la revolución industrial, con el capitalismo, con el neoliberalismo. Y en nombre de teorías universales se propuso pues un modelo universal que pues en este momento ya al frente de todas estas crisis es la prueba que fracasó. Yo creo en ese sentido que la solución tiene que venir en un sentido diferente, no en un sentido universal, no en una hoja de ruta unificada, porque las particularidades de los diferentes países pues, son distintas. Por ejemplo, en Colombia, nosotros ahorita tenemos pues, un nuevo gobierno de corte progresista de ala izquierda, y ahorita, por ejemplo, se va a llegar a la próxima COP con unas exigencias claras, enfocadas en exigir el canje de deuda por clima. Es decir, que nosotros somos el segundo país con más biodiversidad del mundo, Colombia. Quiere decir que nosotros somos un territorio prioritario en esta agenda mundial, porque proteger a Colombia pues es proteger al mundo, porque es el segundo más biodiverso del mundo, y al mismo tiempo tenemos la deuda financiera, la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, que para pagarla, pues la tenemos que pagar a través de nuestro modelo económico, que es el extractivismo. Entonces, para pagar la deuda externa, tenemos que destruir los recursos naturales. Entonces, tenemos la deuda financiera por un lado, y la necesidad de proteger el territorio colombiano, que es el segundo con más biodiversidad del mundo. Los dos no son compatibles, es uno o el otro. Entonces, o pagamos la deuda externa y destruimos el segundo país con más biodiversidad del mundo, o protegemos el segundo país con más biodiversidad del mundo y no pagamos la deuda y salvamos prácticamente pues, a una gran parte de la humanidad. Entonces, esa sería una hoja de ruta, es una hoja de ruta que estamos trabajando para la particularidad colombiana, que ahorita pues tiene un gobierno progresista muy a favor,
Y ya para lo que tiene que ver con los otros países, esa perspectiva de la deuda por el clima, de una campaña que se llama así, lo estamos previendo a través de la movilización social masiva. Quiere decir que miles y millones de personas se movilicen en el mundo para exigirle tanto al Fondo Monetario Internacional como al Banco Interamericano de Desarrollo, tanto al Banco Mundial, la anulación de las deudas financieras de los países del sur, que son los más biodiversos del mundo, para poder nosotros protegerlos y salvar el planeta de esta catástrofe a la que nos estamos confrontando. Pero pues cada país tiene sus particularismos diferentes. Muchas gracias, Juan Pablo. Quería leerte un comentario de Ricardo Wong. Gracias, Juan Pablo, por compartir esta información. Y una pregunta de André Dumoulin. En buenos días, ¿cómo compararían los enfoques ambientales y políticas climáticas de Venezuela y de Colombia en sus actuales gobiernos del punto de vista de los pueblos indígenas fronterizos como los Wayuu y los Yucpa? Bueno, la verdad yo nací hace 40 años en un territorio que se conoce bajo el nombre de Colombia y pues todo lo que yo hablo sale prácticamente de lo que ese territorio me ha aprendido y me sigue aprendiendo. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la hermana República Bolivariana de Venezuela, no tengo con claridad y no me siento en facultades para hablar con conocimiento de causa sobre la situación expresa de los Wayuu y de los Yucpa, que tanto los Wayuu como los Yucpa pues son pueblos indígenas que en realidad, si uno lo mira en el fondo, no son ni colombianos ni venezolanos. El pueblo Yucpa es el pueblo indígena de la serranía del Perijá, que está dividida entre Colombia y Venezuela en la actualidad y que en nombre del Estado-Nación les pusieron una frontera y los separaron. Pero para la cosmovisión del pueblo indígena Yucpa, por ejemplo, los Yucpa somos de la serranía del Perijá. ¿Sí? Entonces, por fuera de las lógicas modernas del Estado-Nación y todo eso, los pueblos indígenas son nacionalidades en sí mismas. Y lo mismo para el pueblo indígena Wayuu, que está en La Guajira y se divide igualmente entre Colombia y Venezuela en la península de La Guajira. Pero hablar de Venezuela no me siento en facultades y en cuanto a Colombia, pues Colombia en la teoría, es un país bastante progresista y bastante abierto al reconocimiento de la diversidad cultural y étnica de su territorio. De hecho, la Constitución reconoce a Colombia como un estado multiétnico y pluricultural. Es decir, que reconoce la existencia de pueblos y naciones que existían antes de Colombia como república y se le reconocen pues sus modelos de gobierno, sus modelos sus modelos de gobierno, sus modelos de autoridad, sus modelos espirituales. Hasta el día de hoy, pues los pueblos indígenas en Colombia totalmente sometidos a un exterminio físico y cultural. De hecho, la casi mayoría están catalogados en riesgo de exterminio físico y cultural por la Corte Constitucional. Y ahora con este nuevo gobierno, pues llega la esperanza de que las cosas empiecen por fin a cambiar y el ajedrez de este nuevo gobierno pues empieza a configurarse de manera positiva con los pueblos indígenas. Muchas gracias, Juan Pablo. Por favor, les invito a que aprovechemos la presencia de Juan Pablo y presenten sus preguntas o sus comentarios breves, ya sea a través del chat o levantando la mano aquí virtualmente. Enrique, voy a hacer una pregunta y un comentario. Aquí estamos reunidos, muchos son comunicadores sociales, periodistas, eh, y nos gustaría mucho, aunque no estén de acuerdo con el mensaje planteado aquí o las ideas, nos gustaría mucho que comenten, porque en esto consiste, ¿no? Buscar las soluciones a la crisis es comentando, es contribuyendo sus ideas y buscar el diálogo.
Mi pregunta es, Juan Pablo, como aquí están muchos comunicadores, ¿qué mensajes particularmente tienes para esa comunidad que son los periodistas, los medios? ¿Cómo ves su trabajo en ese tema que has planteado? ¿Qué recomiendas para hacer para llevar más ese mensaje al público? Aquí en Panamá creo que hay una gran falta de información. Muchas veces cuando se trata de reportes sobre el clima, y solamente me refiero ahora al clima, no a los otros temas que tú mencionaste, desde mi punto de vista queda muy en la superficie, no aterriza mucho en el problema de fondo. Así que me gustaría escuchar tu opinión. Bueno, gracias de nuevo por tu pregunta. Yo creo que lo que se le podría dar como recomendación a los comunicadores sociales y a las periodistas que se encuentran acá y para que transmitan también el mensaje, yo creo que eso es fundamental, es que el ejercicio de la comunicación y el ejercicio del periodismo, así como casi todo el ejercicio profesional en América Latina, siempre ha sido pues muy dependiente y muy influenciado de los modelos y de los cánones que han establecido por fuera de nuestras fronteras, ¿no? Desde los países hegemónicos, casi nunca se pone en duda lo que se dice en el norte global, casi nunca se pone en duda las informaciones, casi siempre se comunica imitando casi que incluso la manera, los formatos, la manera como se hacen las cosas en el norte, en los países dominantes, en los países que son la fuente de este problema. Y yo creo que nosotros tenemos en este momento una gran oportunidad como sur global, que es el que le llaman en la actualidad, en general, incluso los periodistas y los comunicadores sociales, de apoderarse de apoderarse de nuevos medios, de nuevas retóricas, de nuevas maneras de contar, de nuevas retóricas alrededor de la verdad basadas en maneras de pensar, en maneras de hacer, de realidades de nosotros que no tienen allá en el norte, como el conocimiento de los pueblos indígenas, como las epistemologías de los pueblos afrodescendientes, y que en este momento son las autoridades en el contexto de la crisis climática. Aquí eso ya no existe, aquí en Europa eso ya es, aquí ya todo el mundo está uniformizado, Europa es un museo, Europa es el pasado. Ahorita nosotros tenemos la oportunidad en América Latina de apoderarnos, incluso a través del ejercicio de nuestras profesiones, de esas nuevas retóricas y de poner en valor todos esos pensamientos, esas epistemologías de esos otros que señalé en la ponencia, que yo creo que deberíamos ser aliados del posicionamiento de las epistemologías de esos otros, creería yo. Y eso para nosotros es una fuerza que no tienen los comunicadores sociales ni los periodistas en el norte. Así es, muy bien dicho. Ustedes son, como comunicadores, el sistema nervioso, un cuerpo social que a veces el sistema nervioso tiene que transmitir lo desagradable, las cortadas, las heridas, las infecciones, para que el cuerpo social pueda sobrevivir. Entonces, y lo que tenemos bello en los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes es que han mantenido un montón de conocimiento a pesar de una brutal conquista y colonización y neocolonialismo. Entonces, aprovechemos ese conocimiento, valorémoslo, empoderémosles y salgamos de este sistema de inequidad. Quería darle la palabra a Aliria y después plantear una pregunta de Yandira Núñez. Aliria Uribe Tapimba, por favor. Hola, buenos días. Un saludo especial a Juan Pablo y a todos los que nos acompañan. Bueno, entré un poco tarde, pido disculpas también. Yo tengo una duda. Yo llegué hace poco de Europa, especialmente de España. Bueno, soy corresponsal de la radio Chacaruna y también pues manejo un medio
que se llama Comunicaciones Avatar. Y bueno, desde esa perspectiva, pues tuve como estuve observando, digamos, todo el tema que se maneja alrededor de la transición energética. Entonces, tengo una pregunta que sería, ¿cuáles serían las repercusiones en América, especialmente en América Latina, frente a los retrocesos que de alguna forma, no sé si está bien llamarlo así, que se está teniendo en Europa frente al tema de la transición energética, teniendo en cuenta los proyectos de activar energía nuclear, nuevamente con con la activación del carbón? Entonces, esas inquietudes me saltaron. Además, también específicamente en Europa, el negacionismo tan triste, lo llamaría, frente a la situación climática, la crisis climática que se vive, ¿no? Sí hay bastante activismo, pero también está el otro grupo de personas que incluso a mí me lo exponían, llegando a decir que esto no es una verdad, que lo de la crisis climática es un cuento, es otro cuento más, ¿no? Como otra teoría conspiratoria. Bueno, todo ese panorama, ¿de qué forma nos afectaría? Gracias. Bueno, pues gracias a Liria por las dos preguntas. Las afectaciones que va a tener en la región, en América Latina, ese retroceso, como lo llamas, con las energías en base a la guerra entre Ucrania y Rusia, pues esos impactos que ha tenido pues, en los países de Europa, es algo latente, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, el canciller alemán llamó al presidente Duque antes de que saliera y le dijo, pues, le significó la necesidad de aumentar la exportación de carbón hacia Alemania, dado a que pues ya no estaban importando desde Rusia por la sanción. A lo que inmediatamente Duque dijo que sí, y nosotros aquí inmediatamente nos activamos y con diferentes organizaciones a nivel nacional y sobre todo con muchos activistas y políticos también, parlamentarios alemanes, logramos tumbar la medida. Entonces, no es que se vaya a dejar de importar carbón, se va a seguir importando lo que se estaba importando normalmente, que ya es muchísimo, pero no se va a aumentar. Quiere decir que esa modificación no se va a hacer. Pero en el caso de los otros países y en el caso de las otras comunidades indígenas en los otros países, muy seguramente pues, va a haber una afectación directa por esa dependencia, ¿no? De los países del norte, por esa adicción a las energías fósiles de la cual no se logran liberar y que dependerá, pues, desde mi punto de vista de la soberanía de cada uno de los países del sur global para mirar hasta qué punto dejan esa intromisión, teniendo en cuenta pues la gravedad del calentamiento global y de la crisis climática. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo del negacionismo, lo entiendo totalmente, y eso sí se me olvidó decirlo en la ponencia, y es que imagínense ustedes, es como esto de la crisis climática y esto de lograrle hacerle entender a las personas aquí en Europa la necesidad de abrirse a los pueblos indígenas, a esos que siempre consideraron incivilizados, sucios, feos, de todo, pues todo lo malo éramos los que vivíamos en las tierras del sur global. Y Europa históricamente se acostumbró a ser el referente que le mostraba el horizonte al mundo y el mundo lo seguía. Se convirtió en el referente de lo que el universalismo europeo era el universalismo que tenía que seguir el mundo entero. Entonces, que de un momento a otro le digan, pues finalmente eso fracasó, eso ya es pasado y en realidad pues ese proyecto no tiene manera de ser ahorita porque fracasó. Y en realidad los que deberíamos escuchar en este momento fueron esos salvajes
esos bárbaros, esos primitivos, esos que ustedes tanto minimizaron, y estamos hablando de 530 años. Entonces es algo que efectivamente no es fácil. Cambiar ese paradigma de hacerles entender que esto fracasó no es para nada fácil. Y desafortunadamente la gravedad de la crisis climática va a hacer que lo entiendan poquito a poco, pero yo solamente espero que ya no sea demasiadamente tarde cuando lo logren entender. Hay en la extrema derecha europea y mundial dos extremos. Está el extremo negacionista absoluto, que esto no está pasando, y está un extremo creciente que está diciendo sí hay cambio climático después de todo, por lo cual debemos cerrar Europa de toda esta gente que va a venir huyendo porque no han protegido su medio ambiente y quieren ahora venir a Europa para aprovecharse de nuestros recursos y de nuestros adelantos y demás. Entonces, los dos extremos se están manejando y es bastante preocupante porque están negando lo que Juan Pablo acaba de decir, exactamente. Tengo un comentario de Kim Portnes. Gracias, Juan Pablo, por sus palabras y su trabajo valioso. Excelente manera de empezar el día. Hay mucho por aprender y desaprender. Saludos a todos. Y a continuación tengo una pregunta de Yandira Núñez, una de las editoras de La Estrella de Panamá, el periódico más antiguo del país, y que colabora enormemente con Ya es Ya y con nosotros. Su pregunta es: me pareció sumamente interesante la denominación de colonialismo al trasfondo de la crisis climática. ¿A qué otros espacios, países, audiencias has llevado esta definición del problema? ¿Has encontrado receptividad en la comunicación de la prensa en torno al problema? Bueno, gracias por ese comentario, y el objetivo mío aquí en este momento es lograr llevar ese mensaje a lo máximo de esferas posibles para intentar impregnar la subjetividad eurocentrada que pues está tan encarnada y tan enquistada en las personas de acá, con justa causa pues por ese pasado de 500 años. Y en la actualidad pues he tenido la oportunidad de socializarlo al interior del mundo climático, del mundo medio activista climático aquí, a quien incluso internamente también he hecho ciertas críticas constructivas concerniente al eurocentrismo en el que ellos mismos se encuentran prisioneros en cierta forma, ¿no? Intentando cambiar algo al interior del problema mismo. Pero también he tenido la oportunidad de llevarlo a esferas políticas, a esferas académicas. A veces me invitan a dar seminarios en la Universidad de Ginebra, en Suiza, en Sciences Po, aquí en Francia. Y también, por ejemplo, tengo una hija de 6 años que es una digna embajadora de la vida y de la vida digna y de los pueblos del sur, y en su colegio, en su jardín, ella pues siempre vehicula ese tipo de mensajes que escucha su papá, y sus maestras estuvieron bastante interpeladas por ello, y el año pasado nos invitaron y me propusieron que si hacíamos una charla con los niños de 5 años sobre pues los pueblos indígenas y el calentamiento global, y obviamente pues ahí no podía tener el tipo de discurso que estoy teniendo ahorita, pero en el fondo era el mismo, pero dicho de una forma lógicamente mucho más pedagógica, más de otra manera. Entonces la idea en general es pasarlo en todas partes, y no solamente entre los aliados, porque entre los aliados pues muchos ya a veces conocen, y repetir lo mismo con los mismos pues en realidad no sirve de nada, sino la importancia es intentar cambiar la subjetividad de la contraparte, o no cambiarla, sino aunque sea dejar sembrada la semilla. Y eso es lo que me he encargado de hacer aquí en el marco de manifestaciones, en diferentes esferas, políticas, académicas, asociativas, en general. Muchas gracias, Juan Pablo. También en relación a lo de la crisis europea, o sea, Europa, por motivo de esta guerra que se está peleando en Ucrania, está enfrentando una crisis
de energía, que en el fondo también otras de las crisis que están escondidas dentro de esa palabra climática es energética y nuestro abuso y uso y mal uso y despilfarro de la energía. Y entonces, bueno, la presión es a Colombia para que mande más carbón. La presión no es a lo interno para, bueno, por amor a Ucrania y por alianza con Ucrania vamos a pasar el invierno con los abrigos en casa, como se hacía en China hace 10, 20 años. O sea, no había gran calefacción. Me imagino que la situación ha cambiado en China, pero hace 10, 20 años la gente andaba con su abrigo en casa, lo siento, o a mejorar la arquitectura, porque tenemos una arquitectura, aquí en Panamá es tan obvio que la arquitectura ha dejado de tener relación alguna con el clima, como la arquitectura indígena, como la arquitectura de hace 100 años, con casas con techos altos, con gran distancia entre techo y cielo raso. Ya no estamos construyendo así, estamos construyendo en base a aires acondicionados y eso es un despilfarro energético. Creo que es donde más energía perdemos en Panamá y quizá en otras partes del mundo es en el clima. Y hemos llenado la ciudad de rascacielos de vidrio que actúan básicamente como invernaderos en el trópico. El vidrio deja pasar la energía calórica pero no la deja escapar. Entonces, yo cuando veo esos rascacielos, veo cómo han puesto libreros y todo tipo de muebles contra los vidrios. Entonces, ¿para qué tenías un rascacielos con vista a toda la ciudad si no, si no puedes sobrevivirlo, ¿no? Entonces, es una crisis, como bien dijo Juan Pablo, neocolonial, colonialista, de arquitectura, de salud, o sea, las ramificaciones son enormes. Entonces, es por eso tan importante que tengamos charlas como esta y a la hora de hablar de arquitectura en la prensa también hablemos de la pérdida de esa relación con la arquitectura de antes, con la arquitectura indígena todavía hoy en día. Cuando hablemos de salud, cuando hablemos de desplazamientos humanos, cuando hablemos, por ejemplo, de lo que pasó, el desbordamiento ayer del lago Gatún y de las esclusas de Gatún, ¿tiene eso que ver con la crisis climática? ¿Tiene eso que ver con una inesperada crecida en las lluvias que hasta la ACP, que es una de las instituciones mejor organizadas del país, no pudo prever y el lago principal del Canal de Panamá se empezó a desbordar? No lo sabemos. Hay que cuestionar este tipo de cosas porque tenemos que prepararnos. Viene dura la cosa. Quisiera invitarles nuevamente a hacer sus preguntas. No sé cómo está Juan Pablo de tiempo. Pues no, por el momento bien, y frente a lo que acabas de decir, eso sí es claro, y lo que no toca olvidar es, como se dijo en la ponencia, que la prosperidad de Europa históricamente, estoy hablando para mí, pues la historia con Europa empieza desde hace 5 siglos, depende la prosperidad y la vida normal de Europa empieza hace 5 siglos y depende fundamentalmente de la explotación de los territorios y de la dominación pues, de los pueblos de sur global. Siempre ha sido. Y nosotros en la actualidad no podemos seguir llevando esas secuelas coloniales, como tú lo dices, reproduciendo, por ejemplo, en Colombia, una gran parte de la población son malísimas fotocopias de los estadounidenses. Otra gran parte de la población, los que son más intelectuales, son una malísima fotocopia de los franceses. Entonces, ninguno reivindica las raíces propias, no hay unas raíces propias que aún sean reivindicadas y apropiadas por el grueso de la sociedad y que harían que desde diferentes niveles, así como lo dije ahorita, desde la comunicación social, desde el periodismo, desde las diferentes ramas de la vida cotidiana, se reivindique una vida a partir de una realidad y desde una manera de pensar totalmente diferente. Pero lo que lo hacemos, siempre lo hacemos ceñidos a ese modelo europeo o a ese modelo estadounidense,
Y somos malísimas fotocopias o de los estadounidenses o malísimas fotocopias de los europeos. Entonces sí es momento de reivindicar lo propio. Ahorita es una gran oportunidad. Sí, totalmente. Porque muchas veces decimos, bueno, pero nosotros tenemos rascacielos y Centroamérica, San José, Ciudad de Guatemala, ellos no tienen rascacielos. Pero rascacielos ¿para quién y para qué? No nos sirven de gran cosa. Renata, por favor. Sí, un comentario y una pregunta. Aquí Panamá, creo que sabes, Juan Pablo, es uno de los 3 países supuestamente que somos carbono negativos y Panamá lo celebra en muchas reuniones internacionales. Eh, Creo que es muy importante en ese sentido notar que por qué Panamá es carbono negativo y esa parte muchas veces no se dice, porque obviamente muchos de los bosques que hacen de sumidero de carbono están en territorios indígenas, cosa que en palabras oficiales de representantes del gobierno no lo he escuchado. No sé si se le ha reconocido a nuestros pueblos indígenas para ellos, si se le da el apoyo para poder seguir haciendo esa función. Más bien, cuando nuestros representantes están en esas reuniones internacionales, se presenta como un resultado que logró Panamá como país. Creo que esa parte es importante y tal vez aquí la comunidad de comunicadores pueden tomar eso en cuenta. Eh, Porque también aquí ahora están empezando a funcionar esos proyectos de, de comercio de carbono, Red Plus, que nosotros aquí en Yahya lo vemos muy mal, porque prácticamente no incentiva el, la descarbonización en los países del norte, más bien es un negociado donde esas empresas que financian ese mercado eh, tienen la posibilidad de seguir contaminando. Y esos son los proyectos que ahora en Panamá se ven y nos parece que ya que somos carbono negativo, gracias a los pueblos indígenas que ahora se les vende esos proyectos de red, mejor sería darles financiamiento y apoyo por lo que ya han hecho, no por a través de esos proyectos. Y por el otro lado quería preguntar, porque aquí en el sur muchas veces nos vemos como nos sentimos paralizados ante la realidad de que la mayoría de las emisiones vienen del norte y aquí en el sur, ¿qué podemos hacer? Hacer un poco esa pregunta, ¿qué podemos hacer desde el sur? Y por otro lado, es muy importante que empecemos a protegernos, lo que se denomina muchas veces la adaptación. Y se pregunta adaptación hasta dónde, porque adaptación a condiciones fatales no es posible, la adaptación tiene sus límites. Pero qué medidas consideras tú más importantes? ¿Cuáles son los puntos más importantes donde nos debemos preparar para proteger a la población de lo que seguramente nos viene así? Muchas gracias. Bueno, gracias y estoy de acuerdo con lo que dices del no reconocimiento a los pueblos indígenas en lo que hacen, en lo que han hecho por la preservación, protección, conservación de los territorios. Cuando el presidente de Colombia del turno anterior iba a las COP, él era el superhéroe y de hecho lo aplaudían en todos los discursos que él decía, porque pues Colombia, casi el 50% de Colombia pues es selvática y tiene una cantidad de parques protegidos, una cantidad somos el segundo país con más biodiversidad del mundo.
Y en el marco de este programa ambicioso de proteger el 30% del planeta, pues todos los países están mirando qué protegen porque ya no tienen nada que proteger o porque hay unos desafíos geopolíticos muy importantes nacionales, locales. Y pues para nosotros ya teníamos prácticamente la tarea hecha. Entonces el presidente Duque pasaba como el superhéroe y en cada COP decía como que ya vamos a llegar, y antes de salir dijo, ya cumplimos la tarea del 30%, pero en realidad él no hizo ninguna tarea. Esa tarea ya estaba hecha desde hace muchísimo tiempo, porque Colombia tiene 115 pueblos indígenas y hay una biodiversidad impresionante en los territorios de los pueblos indígenas, Colombia siendo el 45% amazónica, selvática. Entonces, pues la tarea le quedó súper fácil y nunca reconoció de manera oficial, nunca fue con los representantes indígenas a recibir ese cheque, esos cheques jugosos que le daban los países del norte para seguir protegiendo pues a Colombia, ¿sí? Entonces, nunca hubo ese reconocimiento, así como tú lo acabas de decir en Panamá, en ese mismo sentido. En cuanto a lo de esas maniobras de Red Plus, estoy totalmente de acuerdo, son los bonos de carbón y el Red Plus es la manera pues para garantizar la impunidad de las corporaciones del norte que quieren pues lavarse las manos con lo que están haciendo. Y finalmente, para tu pregunta, a mí se me hace que en este momento tan grave que estamos viviendo de crisis climática, nosotros tenemos como Sur Global una gran oportunidad de posicionarnos gracias a que nosotros en el Sur Global somos los que tenemos la vida. Nosotros tenemos el agua, nosotros tenemos las selvas, está el Amazonas, ustedes tienen el tapón del Darién, estamos con muchísimas, tenemos lo que posibilita la vida, tenemos tenemos el elemento alrededor del cual gira la geopolítica y el poder en la actualidad, en el marco de esta crisis climática. Nosotros tenemos la oportunidad como Sur Global de, en cierta forma, aprovechar esta crisis climática para posicionarnos como actores fundamentales y ya, o sea, en este momento la balanza está cambiando totalmente, automáticamente, y la crisis climática nos está posicionando solito. El fracaso de esta sociedad nos está automáticamente autoposicionando a nosotros en una posición de valor. Y la manera de posicionarnos sería pues a través de una capacidad de negociación real, de que nosotros tenemos la vida, nosotros tenemos el agua, nosotros tenemos el oxígeno, nosotros tenemos los pulmones del mundo. Ahora nosotros de pronto seríamos los que podemos empezar a poner las condiciones para que las cosas funcionen en el mundo, yo creería. Pero eso depende lógicamente de los gobiernos, pero es una gran oportunidad que tenemos. Totalmente. Quiero darle la palabra a Daniel Molina, que tiene una pregunta muy interesante que plantear. Muchas gracias, Enrique. Bueno, primero, Juan Pablo, muchas gracias por tu tiempo y por todo el conocimiento que compartes. Para mí es súper valioso tener la visión en general de cualquier comunidad y sobre todo las comunidades indígenas en este contexto en el que estamos reunidos, ¿no? De crisis climática. Mi pregunta tiene que ver con si podrías ahondar un poco en tu visión sobre interseccionalidad entre religión, comunidades indígenas y cambio climático. Mi pregunta es, más que todo, ¿puede una institución colonial como la Iglesia Católica convertirse en una aliada ante la crisis climática? Gracias, Daniel. Pues una pregunta muy interesante. Efectivamente, le doy la razón a Enrique. Yo iría de pronto un poco más allá de la religión. Yo pasaría a la religión desde el punto de vista occidental y me centraría quizás más en lo que serían como las cosmovisiones y las creencias de los pueblos indígenas, que las diferentes epistemologías, las diferentes ontologías que han regido las realidades de los pueblos indígenas y que han posibilitado pues que en este momento tengan el 80% de la biodiversidad en el mundo. Yo creo que más allá de la religión, digamos, católica o cualquier otra religión hegemónica,
son esas otras, pues que no se pueden comparar con religiones, esas otras espiritualidades, esas otras epistemologías que han sido eternamente ocultadas y que no les han dado la posibilidad de hablar. El cristianismo ya, pues lógicamente con el respeto de los creyentes que hayan acá, el cristianismo también pues es algo, hace parte pues de ese proyecto europeo colonial de cierta manera y es algo pues casi que del pasado. Las cosmovisiones, hablando, es algo del pasado cuando digo referente al cambio climático y todo eso. Las cosmovisiones de los pueblos indígenas se me hacen ser las más pertinentes en este momento y las mejores aliadas para posicionar de manera automática a esos actores que nunca tuvieron voz, a esos eternos silenciados, frente a esta problemática del cambio climático. Ahora, yo no sé hasta qué punto la Iglesia Católica o las religiones hegemónicas logren posicionarse de una forma coherente o que ahorita se diría radical frente a la problemática del cambio climático. Eso a mí se me sale de las manos. En cambio, las espiritualidades de los pueblos indígenas no se posicionan absolutamente para nada por la fuerza, sino entre más hayan sido ocultadas, entre más hayan sido minimizadas, más de manera pertinente en la actualidad se están posicionando por sí solas como yo dije, como esas alternativas que podrían salvar a la humanidad de esta hecatombe a la que nos dirigimos. Por ejemplo, la visión de los pueblos indígenas, el buen vivir, que va centrado. Bueno, quiero hacer un paréntesis. Yo he estado en pueblos indígenas en diferentes partes, en Pakistán, en la India, en Nepal, en Birmania, en el Tíbet, en Congo, aquí en Europa, en Noruega, con los de América Latina igualmente, y todos los pueblos indígenas son diferentes. Hay dos cosas que son transversales a todos los pueblos indígenas, y es una visión comunitaria de la vida y un respeto profundo por la naturaleza, la Pachamama o la Madre Tierra, como le quieran llamar, que es lo mismo. De resto son absolutamente diferentes todas. Esos dos puntos que son tan esenciales y que de hecho yo creo que son inherentes a la humanidad, sino que la humanidad mayoritaria la perdió a través de esa aplanadora moderna que les pasó por encima, son los que ahorita se están posicionando de una manera tan simple, tan sencilla y sin forzar y sin como los más pertinentes y no de una forma para darles la moral en el sentido inverso de decir ahora somos nosotros los que tenemos razón, no, para decirles llegó el momento de dialogar, llegó el momento de escucharnos, llegó el momento de aceptar que ese universalismo en realidad no era un universalismo sino era un provincialismo que se pretendió universal, el que ustedes pregonaban, y llegó el momento de dialogar. Entonces yo creo que yo apostaría quizás más, de pronto me equivoco, pero es mi punto personal, a las cosmogonías, a las epistemologías y a esas ontologías de los pueblos indígenas. Sí, totalmente. Y en todo caso, como comenta Ricardo Wong, la Iglesia Católica tiene una estructura muy compleja y son muchas iglesias católicas. Realmente, ¿no? Porque hay grupos que están totalmente, son de una opinión y hay otros que son de la opinión completamente opuesta y ambos son católicos. Pero sí, el Papa hizo un gran llamado de atención con la encíclica Laudato Si, como menciona Ricardo. Quería abrir a una pequeñísima discusión sobre el tema de carbono neutral y de créditos de carbono, porque tanto Renata como André tienen comentarios al respecto. No sé si quieran turnarse primero, Renata. Muy breve porque estamos ya casi en la hora. Sí, yo quisiera comentar después de Juan Pablo, porque la pregunta era para Juan Pablo. Ajá, bueno, André menciona, Panamá es carbono negativo, entre comillas, pero ¿creen ustedes que el gobierno de Panamá se preparan para reclamar créditos de carbono para estos sumideros? Me parece que sería importante organizarse para que los sumideros de carbono del sur global reciban créditos de los mercados de carbono. Yo puedo decir efectivamente que no es el caso. No se organizan. ¿Okay?
Pero yo pienso que sí, porque hay empresas internacionales que organizan, como decir, eh, seleccionan proyectos para ser beneficiarios de créditos de carbonos pagados por las empresas que contaminan y compran así créditos para emitir carbono. Entonces, yo sé que claro que no es un mundo justo, pero es importante que la defensa de los bosques, de la biodiversidad, sea al mismo tiempo una potencial de ingresos para los países que lo hacen. Gracias y saludos. Gracias a ti. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que ese reconocimiento, pues que ahorita más que nunca ese reconocimiento a hacer esos territorios tan biodiversos y a los actores que los habitan y que han posibilitado que se mantengan en esa forma debería ser objeto de un reconocimiento si se hace bajo la forma de fuentes y de ingresos, pero no para posibilitar que los otros puedan seguir emitiendo gases de carbono para garantizarles la impunidad, sino simplemente como quizás una manera de incentivar y de reconocer ese trabajo. Yo creo que cuando se hace bajo la forma de poder justificar en la emisión de gases por otro lado, pues en realidad no se está haciendo prácticamente nada, es el puro y 100% greenwashing que se conoce, pues que en No, realidad. discrepo contigo en el respecto porque simplemente contaminar deja de ser gratuito. Entonces, hay un incentivo para las empresas para acelerar su transición energética. Pues sí, cada cual con sus posturas éticas. La mía es que a mí se me hace que es una manera de justificar la impunidad de las empresas colonizadoras del sur global y contaminadoras. Renata, ¿querías Sí, yo quería hacer, sí, también soy de la misma opinión de de Juan Pablo. Creo que estamos en una situación tan desesperada donde necesitamos descarbonizar, necesitamos bajar esas emisiones y lo que no necesitamos es hacer de ese mercado un negocio que no incentiva bajar las emisiones. Al respecto de la carbono negatividad de Panamá, quería comentar que esto está basado en la producción de gases de nuestro país, sí, pero no está basado en el consumo. Y cuando vemos los datos que se pueden ver en sitio, por ejemplo, en un sitio de datos que se llama Our World in Data, nuestro mundo en datos, si van a Panamá, en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero o de dióxido de carbono, van a ver que cuando vemos la gráfica basada en el consumo del país, vemos que la situación cambia totalmente. Es cierto que la producción y las emisiones basadas en la producción son menos de lo que puede absorber nuestra vegetación en nuestros ecosistemas, pero cuando vemos el consumo y las emisiones que importamos basado en todos esos artículos y servicios, se llega al doble. Así que ya con el consumo dejamos de ser carbono negativo. Y también el hecho de que todas las emisiones que salen del transporte aéreo y marítimo no se contabilizan en estas balanzas de gases de efecto invernadero, ni en Panamá ni en los demás países. Sin embargo, Panamá con su particularidad que mucho de su
de sus actividades vienen de ese sector de transporte aéreo y marítimo, tiene un aporte muy grande, lo pueden ver en esas gráficas de ese sector, que pone muy en duda si Panamá realmente es carbono negativo. Sí. Bueno, esa fue una micro discusión sobre el tema. La tenemos que parar porque ya son las 9:31, pero sí quería recordarles que mañana tenemos otra charla con el ecólogo español Fernando Valladares, quien nos va a estar hablando de la narrativa y contenido a la hora de comunicar sobre el cambio climático. Entonces es muy, muy importante, por favor, que vengan. Y dicho eso, quiero darle las gracias a Juan Pablo. Ha sido una presentación maravillosa, ha sido un intercambio muy enriquecedor posterior a tu presentación. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado y esperamos verte pronto. No, gracias a ustedes. Ya es ya a todas las personas que nos acompañaron. Este tipo de discusiones son fundamentales en este momento. De esto es de lo que debería estar hablando todo el mundo. Cualquier cosa que necesiten, ahí en el chat coloqué mis redes sociales donde me pueden contactar sin ningún problema y seguimos porque la lucha es por la vida. Fuerza, fuerza. Muchísimas gracias. Gracias a Muchas todos. gracias. Muchas gracias, saludos. Gracias, Yariela. Gracias y saludos. Gracias, Gracias, Andrea. André. Gracias, bendiciones. Gracias.